Último bloque de Pinamar News y está con nosotros Gregorio Estanga, concejal del Frente para la Victoria. Y bueno, estamos en un lugar, en una situación histórica en donde todavía se debate el 24 de marzo, todavía se debate el tema del 2 de abril. Debate en el sentido de que hay gente que lamentablemente está o en contra de lo que pasó o a favor de lo que pasó, ¿no? Después de todos los tantos años. Y sabemos que desde el espacio de Frente para la Victoria se pelea y mucho por esto de cuidar la memoria, aquella memoria que debemos cuidarla realmente entre todos, de todo esto que nos pasó para que nunca más ocurra, ¿no, Grego? Tal cual, Sergio, vos mismo lo dijiste. Acá nosotros hacemos una interpretación de una de las épocas más oscuras que tuvo la República Argentina, en donde lo puntual es el exterminio de una generación por resolución del Estado de ese momento, y tenía que ver con un alto porcentaje de niños de 14 a 18 años y de 18 a 28 años, que eso aproximadamente abraza casi el 70% del porcentaje de los desaparecidos, de los torturados, de las madres también otro porcentaje de 28 años en adelante, que abraza a hombres y mujeres, que abraza a madres embarazadas, que abraza a niños que nacieron dentro de centros clandestinos, ¿no? Todo por tratar de exterminar una generación que pensaba diferente o reclamaba cuestiones que el Estado en ese momento no compartía. A mí me parece que de fondo lo que hay que plantear es que eso no suceda nunca más. Y todo lo que tenga que ver con ampliación de derechos, que va reduciendo la posibilidad de que eso vuelva a suceder y profundizando la democracia, es lo que tenemos que plantear hoy y es lo que tiene que estar firme, ¿no? Porque la historia nos marca que eso sucedió con un Estado, con un sistema de ese Estado, un golpe cívico-militar, y una parte de la población con una ideología. Nosotros podemos entrar a la discusión cuál era esa ideología, quiénes eran, cómo eran, pero a mí me parece que lo que hay que plantear es que nunca más suceda eso, que a la población no importa qué ideología tenga, que el Estado nunca más proponga o sostenga esas políticas de exterminios o esos planes sistemáticos para opacar una posición o una generación de ciudadanos que piense diferente. Ahora, recién hablábamos con Manuel Calvento, que estuvo en el bloque anterior, y decíamos, ¿no?, de esto de que en el ser nacional, en nuestro ADN, está este tema de lo que es la violencia propiamente, ¿no? Del tema de la violencia política, ¿no? Es el momento de ver para atrás las cosas que nos han pasado los argentinos, que data ya desde el año 1810, si se quiere, ¿no? Para resolver las cuestiones o dirimir las cuestiones políticas, mandaban a fusilar a los opositores. O en las urnas, en esos momentos que claro, el que iba a votar era amenazado para que vote a una u otra fracción. Claro, distintas cosas, ¿no? Ahora, a la distancia, esto ha pasado ya hace 41 años, digamos, el tema del golpe, y hace menos que no están mal los militares. Sin embargo, es al día de hoy que todavía hay gente que lamentablemente añora esa época. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se concientiza de esto que nos pasó y que las generaciones que vinieron después no por ahí no están muy enteradas de lo que pasó por ahí? Pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero sin embargo nuestros mayores todavía están ahí, mirá, no hagas esto, por temor, por hablar. Yo creo que en principio me parece que ese tipo de violencia a la que vos te referiste no es una cuestión única nacional, sí tiene que ver con un contexto mundial que se fue dando en el tiempo, una evolución que conllevó guerras, ¿no? En esta cuestión imperativa de quién plantea la estrategia económica mundial. En este último contexto tenemos como, digamos, gran enemigo de los países no desarrollados la globalización, que de alguna manera nos sumerge en cuestiones económicas y políticas que no son productivas para el país que está en desarrollo, que tiene que ver con la producción de empleo, de la industrialización, etcétera, etcétera, que lleva a un país a tener algún tipo de crisis económica y no poder evolucionar dentro de su contexto nacional.
A mí me parece que ese tipo de violencia está instalada en el mundo por una cuestión de poder económico y el poder de manipular la estrategia de la globalización en función de un sistema económico que se da, que tiene que ver con las grandes potencias, ¿no? Esta competitividad de las grandes potencias. Yendo a lo nacional, a mí me parece que la batalla cultural que tenemos que dar, aquellos que tenemos un poco de conocimiento, digo, yo no tengo la verdad de lo que puedo llegar a debatir o a decirte con vos, pero sí desde nuestro lugar tenemos una postura muy clara que tiene que ver con la ampliación de derechos. La ampliación de derechos tiene que ver con esto de reconocer al Estado como titular de obligaciones y al ciudadano como titular de derechos. Y ahí es donde nosotros hablamos de un país con soberanía política, independencia económica y justicia social, en donde se trabaje, ¿no?, en un contexto nacional por la protección del país, por la evolución económica del país, por el poder de decisión independiente de un país, más allá de las relaciones internacionales que tiene que tener. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de servicios esenciales y hablamos de tener un país productivo y competitivo para poder sostenerse y sostener a toda su familia, que en este caso seríamos todos los argentinos, minimizando, reduciendo las tasas de desempleo, las tasas de mortalidad infantil, y esto tiene que ver todo con fortalecimiento de políticas públicas con enfoque en los derechos humanos. La postura clara que tenemos nosotros es que esto no vuelva a suceder nunca más. La posibilidad que tenemos, entendiendo que la ideología es inherente al ser humano y que todos tenemos en el proceso de nuestra historia como sujetos, la posibilidad de construirnos en un contexto familiar y en la historia, y adoptamos una ideología, que va a ser la ideología con la que construimos nuestra vida, la posibilidad de elegir con quién nos vemos referenciados, o la posibilidad de decir, yo estoy de acuerdo con lo que se hizo en esta historia de la Argentina, yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo en esta. Nosotros entendemos que no podemos hacer más que revisar la historia y tratar de discutir con los ciudadanos, discutir nosotros mismos, discutir con los que saben más que nosotros, aprender sobre cuáles fueron los procesos en el tiempo de la República Argentina, en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial de guerras, de violencia o de dictaduras, qué planes económicos, cuál fue el perjuicio social en el desmedro del desarrollo de nuestro país, para poder dar esa discusión, esa batalla cultural, entendiendo que la cultura es la única manera de transformar nuestra sociedad. Las sociedades también no es que se manipulan y se llevan de la nariz a donde el Estado quiera. Eso también se demostró que no es así en cuanto a los ciclos y la posibilidad electoral de elegir y los cambios como tuvimos ahora, ¿no? 12 años de un gobierno kirchnerista, y ahora tenemos este periodo de un gobierno que es totalmente lo opuesto, en donde no se cierran paritarias a los docentes, tan importante la educación, en donde se recortó el presupuesto de inversión en relación, el porcentaje con el PBI, inversión en la educación, en donde se gastan 2.000 millones de dólares en comprar herramienta militar, cuando no tenemos ninguna cuestión que abrace que tengamos la necesidad de comprar o gastar tanta cantidad de plata, que es un absurdo para mí. Cuando le estamos negando las paritarias, primero no estamos cumpliendo la ley de financiamiento educativo para dar la discusión de la paritaria nacional, que fue el parámetro de los sueldos de casi todos los trabajadores de la República Argentina. Cuando se definían esas paritarias, se tomaba como medición tanto para los empleados o los sindicatos en la empresa privada, como para los sueldos, inclusive hasta en el sector informal, que de acuerdo a lo que comentaban, exigían que se les pague un poco más. Entonces lo que digo, esta relación, no cerrar las paritarias una inversión magnánima en cuanto a la herramienta militar, digo, eso define un modelo de país en el cual nosotros no estamos de acuerdo, y la postura de nosotros lo podemos reducir. Hoy está de moda el reduccionismo. Sí. Lo podemos reducir a, nosotros creemos que hay que invertir más en educación y menos en armamento militar. O sea, nosotros tenemos claro esto, que todos podemos elegir qué ideología nos representa, pero hay algo que tenemos que discutir de fondo: qué tipo de país queremos o qué tipo de comunidad queremos acá en Pinamar, ¿no? Que tiene que ver con esto. O sea, queremos un país que
que se militarice antes de resolver las cuestiones de educación. Nosotros en 12 años, hay gente que no le gusta el kirchnerismo, el movimiento peronista, que no agrada. Bueno, está bien, yo no digo que te enamores, pero reconozcamos que se hicieron 30 universidades, reconozcamos que se construyeron más de o aproximadamente 2.600, 2.800 colegios entre jardines, primaria y secundaria. O sea, hubo un plan estratégico de fortalecimiento de la educación. Tendrá sus errores, tendrá sus virtudes, pero se invirtió mucho en educación. Nosotros creemos que la educación es una estrategia, primero, para levantar cualquier país. Y también entendemos que no a todos los gobiernos les sirve un país educado, un país con poder de autocrítica, una población empoderada y una población con un poder de análisis para saber o para distinguir qué es lo que se dice tanto en los medios de comunicación, para poder distinguir la fuente y para poder distinguir la realidad que se vive de esa realidad mediática que a veces genera una cortina de humo que parece que viviéramos en Walt Disney. Ahora, digamos, para seguir avanzando en nuestro país, ¿no? Uno tiene que mirar para atrás todo lo que nos pasó. Nosotros tenemos, los argentinos, pensás vos, resuelto nuestro pasado, porque siempre hablamos de lo mismo, decimos, ¿no? La diversidad partidaria y la diversidad ideológica va a existir siempre. Yo charlo en los últimos años que me dediqué a la militancia, a definirme políticamente, a tener claro de qué lado quiero estar. Siempre tengo muchas discusiones con gente que ha votado a este gobierno actual y lo ha votado realmente para que cumpla con las exigencias de ellos, que es cuando se hacen los piquetes que vaya la policía y los reprima, que liberen el tránsito, que no haya reclamos, que las fuerzas se armen, que si es necesario pegar, que peguen. Yo he tenido discusiones con gente que votó este gobierno y dice, estoy enojado porque cuando se arman las movilizaciones, la policía no va y no da palos. Bueno, yo entiendo que tiene la posibilidad, esa persona, de pensar así. Yo no puedo obligarlo a que no piense así, porque está en su derecho a elegir con qué se referencia. O sea, es muy difícil revertir esa situación. Lo que no vamos a permitir nosotros es no dar esa discusión o tratar de alguna manera, porque es difícil debatir con alguien que ha votado a este gobierno, porque lo reduce, hace reduccionismo de todo y terminan diciendo cuestiones que no te llevan a una discusión, digamos, seria o productiva, tanto para tomar algo de ellos como para nosotros poder brindar algo. Lo que sí estamos de acuerdo en un punto, todo nuestro sector, es que con la represión, con el castigo, únicamente generando orden, un país no se va a sacar adelante, porque la historia lo dice. Y cada vez que se llevó adelante esta estrategia sistemática de inversión con herramientas militares, con armamento, vino atrás de esto un plan estratégico económico que llevó a la Argentina al endeudamiento, que llevó a la Argentina a perder la soberanía política. Hoy estamos viendo que mucha gente sale desesperada a decir que dentro del ámbito del gobierno, cada vez que presentan un mapa, no ponen Malvinas Argentinas, sino que le ponen Falkland, las islas en el nombre inglés, o no ponen las islas. Entonces, eso tiene que ver, eso tiene un mensaje. Eso tiene un mensaje de no reconocer o de ceder la soberanía política, el territorio nacional, que siempre vino de la mano de estas relaciones internacionales, ¿no? De estos estados que generaron, digamos, por decirlo de alguna manera, la entrega del país, la entrega en donde se perdió la independencia económica porque se endeudó de tal manera que después se dependió siempre de pagar deuda y no se pudo invertir adentro de nuestro país. Nosotros tenemos claro que eso atenta en contra la apertura de importaciones, la que se está dando ahora, la que se dio en las épocas de la dictadura militar, la que se dio en las épocas de gobiernos democráticos con una inclinación neoliberal. La apertura de importaciones ilimitada lleva a destruir la producción industrial nacional, a perder empleo. No hay manera de revertir esta situación cuando no podés competir con un producto que los que tenían empresas no tiene sentido sostener un cuerpo o un grupo de empleados para producir cuando lo compran
ganan más plata con la importación y no tienen que pagarle la producción de eso a los empleados, no tienen que, como dicen ellos, lidiar con el gremio, con las paritarias, reconociéndole los derechos, reconociéndole las licencias cuando se enferman, y todo lo que abordó una ley que es la nueva ley, la 14656, que amplía los derechos de todos los trabajadores. O sea, digo, hay un sector que no le gusta esto, que implora la flexibilización laboral, que la flexibilización laboral viene con los convenios de endeudamiento y viene con esta creencia de que van a llegar la inversión de dólares de las multinacionales de afuera para invertir en nuestro país, que es lo que pasó cada vez que nos endeudamos. Ayer le y se llevaron la plata de nuevo afuera de su país. 22.000 millones de dólares aumentó la deuda externa en las últimas semanas. Sí, y en 8 meses, en 8 meses nos endeudamos más que en 7 u 8 años de la dictadura, del periodo de la dictadura militar. Este gobierno tiene una celeridad en el endeudamiento que uno, si analiza lo que sucedió, y tiene sentido, porque si no, no podría sostener las definiciones políticas que tomaron a partir del 10 de diciembre, si no las sostienen con un ingreso de endeudamiento, porque la fuga de capitales que se está dando con esta nuevo estrategia económica que va inclinada hacia una bicicleta financiera, que ya la vivimos en nuestro país, que va en desmedro a la producción y del empleo, del sostenimiento de empleo, ¿no? Esto nos lleva a un camino que ya lo vivimos todos los argentinos. Grego, pasó el 24 de marzo, viene el 2 de abril. ¿Qué reflexión te cabe, ¿no?, sobre esto que nos ha pasado en nuestra historia reciente de los argentinos? Sí, en principio reflexionar un poco lo mismo que dijimos al principio de la charla, el tema de las guerras. Yo no estoy de acuerdo en exponer un país o en exponer una generación de 18 años en una guerra que, o sea, con el diario del lunes es fácil, ¿no? Pero digo, bueno, nuestra postura es que hay otros caminos que tienen que ver con lo institucional, hay otras maneras de discutir. Por eso digo, armarnos la República Argentina, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a armar? ¿Para plantear otra guerra? No, y si ellos, la política que están generando con las Islas Malvinas es hasta, de alguna manera, simbólicamente, obviarlas en los mapas o ponerle el nombre que le puso Inglaterra. O sea, digo, en principio, reconocer que la generación que fue a las Islas Malvinas, o sea, fue una generación, las familiares, de mucho dolor, ¿no? Hay que conmemorar a esos valientes, y la discusión de fondo de eso se podría haber encarado de otra manera. Pero bueno, fue una decisión tomada, de la cual podemos estar de acuerdo o no, con un Estado, con un tipo, con un sistema, ¿no? Un Estado que pensaba que la guerra por ahí era una solución. Yo creo que hay otros caminos. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes, en principio el Estado, que es el titular de obligaciones, y nosotros, es que la Argentina no está preparada para abordar una guerra. La Argentina no está preparada para tener una guerra con Inglaterra o con Estados Unidos. El camino de la soberanía política es otro. Y el camino de la soberanía política tiene que ir ligado a la independencia económica y a la justicia social, para que los estados se ocupen de todos los argentinos y que todos los argentinos tengan una evolución como colectivo, como nación, ¿no? Y esa discusión de la soberanía se tiene que dar en los lugares institucionales y sin guerra. Se tiene que dar de manera pacífica. Yo estoy totalmente convencido que, como decimos nosotros, ¿no?, la batalla cultural tiene que construirse desde el amor, tiene que construirse desde un mensaje en donde, además de la evolución de un país, haya una conciliación en la comunidad. Podemos pensar diferente, podemos tener diferente ideología, pero lo que hay que discutir es ideas, hay que consensuar y hay que resolver lo mejor para la comunidad, que nunca sería una guerra. Grego, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Acompañándonos. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves haciendo esto que es Pinamar News. Que tengan una muy buena jornada.